En Cuba, todos saben que la fe es sagrada. La espiritualidad del pueblo cubano no es un escenario para maniobras políticas ni un canal para agendas extranjeras. Es parte profunda de nuestra identidad. Por eso, cuando se publica un mensaje episcopal que habla de realidad dolorosa, de cambios estructurales y de un rumbo que debe ser corregido, el pueblo escucha, pero también piensa. Porque es que Cuba no vive en un vacío. Cuba vive bajo un asedio económico, el más prolongado de la historia moderna, un bloqueo que no es una consigna, sino una maquinaria real de persecución financiera, sanciones, castigos y estrangulamiento. Y en enero del 2026, este justo mes que estamos pasando, ese asedio ha alcanzado un nivel que el pueblo siente como chispa directa en nuestra vida cotidiana. Persecución del combustible, amenazas a países que comercien con Cuba, intentos de paralizar la energía, el transporte, los hospitales y una nación entera. Y no estamos hablando de una política abstracta, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de ambulancias, de incubadoras que no pueden apagarse, de un país que no puede detenerse. Cuando se persigue el petróleo que llega a Cuba, no se está castigando a un gobierno, se está castigando a un niño, a un anciano, a un enfermo, a una familia entera. Y eso es la máxima presión, una guerra sin bombas, pero con consecuencias humanas. Y lo más grave es que ya ni siquiera lo esconden. El propio Donald Trump lo dijo con muchísima frialdad, que Cuba no va a recibir petróleo ni dinero y que entonces vendrán a nosotros para llegar a un acuerdo. Como si el combustible de un país fuera una palanca diplomática, como si las incubadoras, los hospitales, la vida cotidiana de 9 millones de personas fueran un instrumento de presión. Cuando un presidente reconoce que aprieta la soga para forzar una negociación, eso no es política exterior, eso se llama chantaje. Y mientras, México advierte que estas medidas pueden provocar una crisis humanitaria, Trump responde dándose golpes en el pecho que no le importa, que Cuba va a terminar cediendo. Y ahí está la verdad desnuda. No se trata entonces de democracia ni de derechos, ni de preocupación por el pueblo. Se trata de rendición. Y mientras esa política se recrudece, el representante del gobierno que sostiene el bloqueo camina a Cuba con una sonrisa diplomática. Mike Hammer, encargado de negocios en La Habana, reuniéndose selectivamente, construyendo escenarios, operando bajo el disfraz de preocupación. Pero el pueblo lo ha visto. En Camagüey la gente no se lo dijo en conferencias, se lo dijo en la calle. Levanten el bloqueo, porque el pueblo cubano no es ingenuo. Cuba tiene memoria. En los años 60, y vamos a hablar un poco de historia, en plena guerra psicológica contra la revolución, se sembró el pánico con rumores sobre los niños cubanos, y aquello desembocó en la triste, célebre Operación Peter Pan. Más de 14,000 menores fueron separados de sus familias en una operación coordinada desde Miami, con participación de estructuras católicas y autorización del Departamento de Estado. Pero esa campaña no operó solo desde afuera. Documentos históricos muestran cómo la propaganda financiada por la CIA a través de emisoras de radio difundían la mentira de que el gobierno quitaría a los hijos, sembrando entonces el miedo en los sectores de la población dentro del país. Poderosos sectores dentro de la iglesia en aquellos años fueron utilizados como caja de resonancia de esa guerra psicológica, contribuyendo consciente o inconscientemente a una de las heridas más dolorosas en la memoria familiar cubana. Cuando hoy se repiten canales humanitarios, discursos neutrales, omisiones calculadas, el pueblo cubano no puede mirar con ingenuidad. Y aquí entonces está el punto más grave, porque se habla del dolor, pero se omite la causa. Se describen carencias, pero se calla el bloqueo. Se invoca la esperanza, pero no se denuncia al que aprieta la soga. Ya en 1993, el gran intelectual martiano Cintio Vitier lo dijo con una claridad cristiana y patriótica. Ser fieles a Cristo es serlo a los pobres de la tierra. Y no se puede hablar del sufrimiento del pueblo cubano sin nombrar el asedio que lo provoca. La omisión no es neutralidad, la omisión también es una postura. ¿Cuba necesita debate? Sí,
¿Cuba necesita perfeccionamiento? Sí, pero el debate que Cuba necesita nace del pueblo, porque es el pueblo cubano, con su trabajo diario, con su esfuerzo, con su inteligencia colectiva, el que señala lo que debe transformarse y sobre todo el que construye la solución. Y aquí el debate no es demolición, es creación, no es rendición, es responsabilidad, no es ruptura, es continuidad histórica. La revolución no se perfecciona desde oficinas extranjeras, se perfecciona desde adentro, con soberanía, con participación popular, con el pueblo diciendo por aquí sí o por aquí no, y siempre con la patria por delante. Porque este país no le pertenece a ningún imperio, le pertenece a su pueblo. Cuba no quiere tutela. Cuba no quiere condicionamientos. Cuba no quiere que el rumbo de la nación se decida con sanciones ni con hambre. Porque el pueblo cubano, que ha resistido invasiones, terrorismo, bloqueo, guerra económica, sabe perfectamente dónde está el problema. Y el problema no es Cuba. El problema es el castigo externo impuesto por quienes no aceptan que esta isla decida su destino. Cuba quiere amor, pero no el amor que se predica mientras se calla ante la injusticia. Porque como Martí, la patria es con todos y para el bien de todos, pero jamás bajo condiciones extranjeras. Así que Cuba no se va a arrodillar, Cuba no se va a pagar, Cuba va a seguir de pie. Y hoy aquí, mi gente, les traigo dos pruebas irrefutables de la respuesta que le ha dado el pueblo camagüeyano al yanqui. Ustedes miren para allá.